Sean todos bienvenidos a esta serie de sermones acerca del tema, Cómo aprender a orar en la cuarta dimensión, entregados por el pastor David Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. El tema de hoy es, lo que se consigue en la oración. Primero, la oración produce poder. Dios nos ha creado de tal forma que para sentirnos motivados a trabajar por una cosa necesitamos conocer el propósito y el provecho de ella. Aunque no nos guste, no somos capaces de cambiar fácilmente. Si comprendiéramos de verdad los beneficios de la oración, habríamos estado orando antes de ahora. La motivación actúa sobre la base del deseo. Para que alguien ore debe aprender a desear la oración, y para orar como requieren las Escrituras ha de producirse un gran deseo de hacerlo. ¿Cómo puede llegar a tener usted ese gran deseo? Para ello, debe comprender los beneficios eternos y temporales de la oración. Cuando miramos en la Biblia, descubrimos poderosas oraciones. Vemos a Moisés, un hombre que tenía poder en la oración y era capaz de hablar con autoridad, no solo a los enemigos de Dios, sino también al pueblo del Señor. Al orar él, las plagas vinieron sobre Egipto, o se abrió el mar rojo delante de Israel. Pero, ¿cómo adquirió Moisés su poder en la oración? Mediante una vida de oración. Josué vio la poderosa mano de Dios obrar a través de su vida y su ministerio. Conocía la voluntad y la estrategia del Señor en la batalla, por lo tanto, ciudades poderosas cayeron delante del inexperto ejército que acaudillaba. ¿Cómo adquirió Josué tanto poder con Dios? Había aprendido a orar. Mientras Moisés oraba en el monte, Josué pasaba la noche también en oración al pie del mismo, y cuando le llegó al primero la hora de partir, Dios tenía preparado un líder que conocía la oración. También David era un hombre entregado a la oración. Cuando fue ungido rey de Israel, Saúl todavía ocupaba el trono. David hubiera podido sentirse desanimado porque solo unos pocos reconocieran su reino, sin embargo, la oración le proporcionó la confianza que necesitaba. Esperó a que el Señor lo colocara en el trono físico de Israel. David tenía una relación con Dios lo bastante fuerte como para no matar a Saúl cuando se le presentó la oportunidad. Y después de la muerte de este último, la primera acción que realizó, como rey reconocido de Israel, fue devolver el arca del pacto al lugar que le correspondía, el centro de la adoración del pueblo. Cuando consideramos el poder de su reinado y de su vida, podemos ver la fuente del mismo, la oración. Elías fue el profeta de Dios durante uno de los peores tiempos de la historia de Israel. Por aquel entonces, el pueblo había empezado a adorar a Baal, y Elías oró poderosamente desafiando a sus profetas. Al recordar su historia, pensamos en el poder que tenía, pero debemos considerar el origen de tal poder. Elías era un hombre de oración, que pasaba horas e incluso días orando. Esta fue la razón por la que, cuando el profeta fue arrebatado en el torbellino por el carro de fuego, los hijos de los profetas lo buscaron en los montes de Israel. Sin embargo, nadie ha manifestado jamás el poder de Dios como su Hijo, Jesucristo. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús dedicó tiempo a estar con el Padre en oración, y se sabe de él que pasó periodos orando a solas. Ese fue el origen de su poder. El Señor no podía hacer nada a menos que el Padre se lo revelara. ¿Está usted cansado de las ineficaces oraciones que oye salir de su boca? ¿Está dispuesto a que su iglesia tenga un poderoso ministerio de oración para que su vecindario, ciudad o estado conozca el poder que reside en ella? Si tal es su deseo, y está listo para hacer cualquier cosa y pagar cualquier precio a fin de conseguirlo, entonces prepárese porque Dios va a cambiar de un modo dramático su vida y ministerio, introduciéndole a una nueva dimensión de poder. No hay razón para que en su iglesia no ocurran milagros de manera regular, ni tampoco para que los pecadores no sean atraídos al Espíritu Santo en su congregación. Me han contado que en cierta ocasión Charles Finney estaba de paso por una pequeña comunidad del norte de Nueva York. Houghton, en el estado de Nueva York, era un pueblo normal, sin embargo, un día, cuando el tren de Finney pasaba cerca de allí, el Espíritu Santo descendió sobre los pecadores de la comunidad. Los hombres que había en los bares cayeron de rodillas convencidos de pecado y pidieron a Jesucristo que los salvara.
Si el Espíritu Santo confirió tal poder a Charles Finney, ¿acaso no nos dará a nosotros esa misma clase de ministerio poderoso? Finney pocas veces compartía la clave de su poder, no obstante, un reportero decidió espiarle y llegó a la conclusión de que el origen de dicho poder eran las horas que pasaba orando. Estoy convencido de que en Corea hemos visto solo el comienzo del avivamiento que Dios nos ha prometido. Aunque se sabe por toda la nación que el Señor está obrando en nuestra iglesia, todavía no hemos sido testigos del poder de Dios como hemos de serlo en el futuro si permanecemos fieles. Ese poder de Dios no consiste únicamente en sanidades, liberaciones de los malos espíritus y conversiones en masa al cristianismo, sino también en el cielo abierto que hay sobre nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un país tiene cielo abierto, existe libertad, tanto física como espiritual, para predicar el Evangelio. Y el nivel de fe es alto y no se encuentra demasiada oposición espiritual. En algunas naciones resulta difícil predicar por tanta resistencia que hay, las fuerzas satánicas que se oponen al Evangelio son poderosas y no existe mucha fe. Esto hace difícil las cosas para aquellos de nosotros que predicamos la palabra de Dios. En Corea me resulta más fácil predicar que en casi cualquier otro sitio, y cuando lo hago, los pecadores responden inmediatamente para salvación. ¿Cuál es la razón de que tengamos este ambiente espiritual? La respuesta es que oramos. El orar no solo produce poder corporativo, sino también individual. En mi propio ministerio he aprendido que debo depender del poder del Espíritu Santo. Las grandes cosas para Dios se llevan a cabo, no con fuerza, ni con el poder natural, sino con el Espíritu Santo. Al aprender a caminar en el Espíritu, he visto el poder de Dios. ¿Cómo me sería posible de otro modo pastorear una iglesia de más de 1 millón de miembros y aún tener tiempo para viajar por todo el mundo, casi cada mes, a fin de asistir a conferencias nacionales sobre el crecimiento de la iglesia, y contar con tiempo suficiente para un ministerio televisado en 3 continentes? La respuesta es el poder que emana del Espíritu Santo al haber dedicado mi vida a la oración. A mi despacho viene con regularidad gente pidiendo oración. He visto al cojo andar, al ciego ver, y al paralítico saltar de su silla de ruedas por el poder de Dios. ¿Soy yo alguien especial? Dios no tiene hijos favoritos. El poder en la oración se halla al alcance de todo el que esté dispuesto a pagar el precio. Para adquirir este tipo de poder, debemos cambiar de actitud. En el Evangelio según Mateo, Jesús hace una declaración revolucionaria en cuanto a la actitud que se necesita para producir poder espiritual. Algunos lo abordaron con relación a Juan el Bautista, después que fue encarcelado, y Jesús testificó de la posición única de Juan, al afirmar, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11:11. ¿Cómo podría un hijo de Dios que se encuentra en el reino de los cielos llegar a ser incluso mayor que Juan el Bautista? En el siguiente versículo, Jesús revela la actitud necesaria para adquirir poder espiritual. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Se requerirá una dedicación violenta a la oración para que el poder de Dios venga a nuestra vida, y esa agresiva seriedad podrá verse, sobre todo, en la disciplina. La razón de ello es que el adquirir poder en la oración lleva mucho tiempo, por esta causa necesitamos establecer prioridades en nuestra vida. Muchas cosas se agolparán alrededor de nosotros para impedirnos que dediquemos el tiempo necesario a la adquisición de dicho poder, pero, por la gracia de Dios, somos capaces de alcanzar el premio de una oración poderosa, en extremo si tenemos la actitud de vida. Segundo, la oración trae quebrantamiento. En el transcurso de estos últimos 25 años, he aprendido que Dios no puede usar a una persona que no está quebrantada y totalmente rendida a Él. Cuando Jesús se encontró con Pedro en su barca de pescador, éste tuvo una reacción, se sintió redarguido de pecado, como si fuera demasiado pecador para que Cristo estuviese en su embarcación, y habiendo negado a Jesús 3 veces, fue quebrantado por su gracia y su perdón, al permitirle predicar el primer sermón de la historia de la Iglesia. Como resultado del ministerio de Pedro,
3.000 personas vinieron a Cristo en el día de Pentecostés, y el Señor lo utilizó también para abrir la puerta espiritual al mundo gentil. A Dios le fue posible usar a Pedro una vez que éste fue quebrantado. He conocido muchos que no están sirviendo a Dios en la actualidad debido a pecados pasados. Tal vez culpen al pastor o a algún otro cristiano por ello, pero en su corazón saben que se han quedado cortos y no han aprendido. Cuando un creyente comete una equivocación, siempre trato de ayudarle a restaurar su vida, y le explico que ese error puede ser un medio para aprender a estar quebrantado y humilde delante de Dios. La falta de quebrantamiento hace que una persona usada por Dios se vuelva orgullosa y altiva. Sin embargo, cuando un hombre ha sido quebrantado, su corazón resiste al orgullo y puede ser utilizado en mayor medida. ¿Cómo sucede esto en la oración? Cuando en su tiempo de oración entra usted en contacto con Dios, la primera cosa que siente es su propio pecado. Nadie puede experimentar orgullo ante un Dios santo, y una vez que se da cuenta de su falta de requisitos naturales para estar en la presencia divina, comienza a confesar su pecado y a humillarse delante de Dios. Eso no quiere decir que su sitio no sea ante el trono de la gracia. De hecho, la entrada franca de cada creyente a dicho trono ha sido pagada por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, usted comprende que no cuenta con ninguna aptitud natural para estar allí, y su reacción inmediata es de quebrantamiento. El quebrantamiento y el orgullo no pueden coexistir. Es asombroso que, al entrar en la presencia de Dios, tomará usted conciencia de reacciones, actitudes y acciones que tal vez había olvidado. Al igual que Pedro no podía soportar el tener a Cristo en su barca debido al reconocimiento de que era pecador, uno comprende la gran necesidad que tiene ante su santa presencia. La siguiente y muy natural reacción delante de él, es querer ser perdonado. Esto sucede en mi propia experiencia. Quizás he hecho alguna cosa pequeña sin darme cuenta, no obstante, en el momento que comienzo mi tiempo de oración, el Espíritu Santo me señala precisamente aquella cosa por la cual necesito ser perdonado y liberado. Tal vez considere usted esto demasiado difícil, pero debe recordar que ahora tiene un nuevo deseo de orar y también una nueva actitud de violencia contra su propia carne y su orgullo. Está aprendiendo a caminar suave y delicadamente en el Espíritu Santo. Aprenderemos mucho más acerca del asunto un poco después en este mismo libro. Sin embargo, debo ahora subrayar la importancia que tiene el caminar delicadamente con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Al vivir su vida delante del Espíritu con delicadeza, se acostumbrará a la presencia constante del Señor, la cual producirá en usted dos importantísimos cambios, el quebrantamiento y la entrega. Antes de mirar en las Escrituras algunos ejemplos bíblicos de quebrantamiento y entrega, debo hacerle partícipe de mi experiencia personal con relación a estas dos importantes actitudes. Dios nunca ha escogido a personas perfectas para llevar a cabo su perfecta voluntad, eso resulta evidente en su elección de Jacob y del rey David, y también de mí. Mi tendencia natural es querer salirme con la mía. Sin embargo, los caminos del Señor a menudo no son mis caminos, así que alguien tiene que ceder. Por lo tanto, mi parte consiste en ceder siempre al Espíritu Santo, que me ha sido dado para dirigirme y guiarme en los caminos de Dios. El Espíritu Santo es el Consolador, no obstante, ese Consolador puede hacer que usted se sienta incómodo si no está dispuesto a andar en la voluntad divina. ¿Y cómo se asegura el Espíritu, la obediencia de usted a nuestro Padre Celestial? Manteniéndole quebrantado. Alguien quebrantado ha de haber estado primeramente entero. Cuando el Señor escogió a David, éste se encontraba entero en su alma, podría haber sido un excelente pastor de las ovejas de su padre. Pero el Señor tenía más para él. David habría de ser el siguiente rey de Israel, y no solo rey, sino también profeta. Sus profecías supondrían la señal más clara de la futura obra del Mesías. Pero no solo profeta, sino asimismo sacerdote. Nadie había podido entrar jamás en la santa presencia de Dios dentro del tabernáculo, salvo el sumo sacerdote y, sin embargo, David lo hizo sin morir por ello. Siendo profeta, sacerdote y rey, constituía el ejemplo perfecto de Cristo. No obstante, al considerar la vida de David, vemos que fue capaz de cometer el más repulsivo e infame de los pecados,
cayendo en el adulterio e incluso en el asesinato. Aunque David pagó por su pecado, y todavía lo hace a causa de la manera en que la gente señala dicho pecado, se le detuvo para que no siguiese en su propio camino. Esto no quiere decir que cada uno de nosotros debamos pecar para ser quebrantados, no podemos tentar a Dios en su gracia, sin embargo, el Espíritu Santo, cuando caminamos delicadamente delante de Él, mantiene un registro actualizado de nuestro comportamiento. Si queremos continuar andando en la presencia de Dios, tendremos que permanecer quebrantados y humildes. Vivir así significa caminar en sinceridad delante de Dios y de su pueblo. Según nuestra costumbre oriental, un líder jamás debería ser avergonzado delante de su pueblo. La gente no quiere que esto suceda, y el dirigente lógicamente lo evita también. Esto es lo que llamamos perder el prestigio. Sin embargo, el Espíritu Santo ha triunfado sobre nuestras costumbres naturales y me ha obligado a ser abierto y sincero con mi gente. Recuerdo la agonía por la que pasé antes de compartir con mi congregación algo que había hecho y que había desagradado a Dios. Pero esto creó una confianza entre ellos y yo, que ya ha durado más de 25 años. En la epístola de Santiago vemos claramente este principio, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, Santiago 4:6, y Pedro también lo enuncia del mismo modo, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, primera de Pedro 5, del 5 al 6. Si andamos con espíritu orgulloso, Dios nos resiste al acercarnos a Él en oración, por el contrario, cuando nos presentamos ante Él quebrantados y contritos, nos da mayor gracia. El éxito depende de la gracia de Dios. No podemos hacer nada que dé resultado por nosotros mismos, pero por su divina gracia lo podemos todo. Lo que necesitamos para tener éxito es más gracia. ¿Y cómo la conseguimos? Estando quebrantados en humildad delante de Dios. La lección del quebrantamiento no es muy popular hoy día, la gente solo quiere saber cómo obtener el éxito. Sin embargo, he aprendido que el éxito no se consigue por el conocimiento de fórmulas o principios fáciles, sino aprendiendo el secreto del quebrantamiento que nos da más gracia. Es esa gracia lo que nos otorga un éxito definitivo. Job aprendió esta lección, próspero estaba, y me desmenuzó, Job 16:12. David, confesando su estado, después de haber pedido la ayuda de Dios y de haber visto su liberación, expresa, he venido a ser como un vaso quebrado, Salmo 31:12. No obstante, el propósito de Dios es quebrantarnos, pero no desmenuzamos. Si nos quebrantamos delante de Él en una actitud de humildad, no seremos hechos pedazos. En Mateo, Jesús dejó clara la diferencia que hay entre ser quebrantado y desmenuzado. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Mateo 21 del 42 al 44. Para comprender lo que es el quebrantamiento delante de Dios hemos de entender la naturaleza de este símil. Aquí se presenta a Cristo como la piedra angular del templo espiritual, la Iglesia. En este contexto, la Iglesia supone algo más que el cuerpo de creyentes que vio la luz en el día de Pentecostés, representa a todo el pueblo de Dios desde el principio. En el momento en que hablaba Jesús, como se cita en Mateo 21, la nación judía constituía la totalidad de ese pueblo de Dios. Se menciona a Jesucristo como la parte más importante del edificio, y a cada miembro como una piedra. Jesucristo es la piedra angular, o sea aquella que mantiene en pie al resto del edificio. El deseo de Dios era poseer un templo espiritual capaz de albergar adecuadamente su gloria. Al rechazar al Mesías, Israel perdió el derecho a ser ese templo, y, por lo tanto, el Señor está levantando un nuevo edificio,
que es la Iglesia. Cada uno de nosotros constituye una piedra viva del nuevo templo espiritual. Al ser tomados del mundo en salvación, somos semejantes a piedras que necesitan que se les deforma con objeto de poder cumplir su función de acuerdo con la voluntad de Dios. En la construcción de un edificio de piedra, el maestro arquitecto pasa mucho tiempo labrando cada bloque para que encaje en el lugar que le corresponde. Si una piedra es demasiado difícil de ajustar y se niega a ser debidamente labrada, entonces tiene poco valor y simplemente se reduce a polvo. Jesús, por lo tanto, podía ordenar, caigan sobre la roca y sean quebrantados. El quebrantamiento de Dios no es para aniquilarnos, sino que tiene como objetivo conferirnos una forma que pueda ser usada adecuadamente para aquellos propósitos para los cuales Él nos escogió al principio. Si resistimos al plan de Dios, el resultado es el desmenuzamiento, o lo que es lo mismo, el no valer para nada en el propósito eterno del Señor. Por lo tanto, resulta de gran importancia que caminemos en quebrantamiento delante de Dios, pero debo reiterar que esto no significa fracasar continuamente o tener un concepto deficiente de uno mismo. Recuerde que Dios nos ha escogido, somos importantes. Sin embargo, cuando aprendemos a entrar en la presencia del Espíritu Santo en oración, el resultado natural es una actitud quebrantada que permite a Jesucristo, el Maestro Arquitecto, completar su obra divina en nuestra vida. Qué gozo es para nosotros saber que Dios está dando forma a nuestra vida con objeto de usarla para su propósito eterno. Cuánta paz tenemos al comprender que todas las cosas contribuyen a ese fin. Nada sucede por accidente, todo obra para nuestro bienestar perpetuo. Gloria al Dios viviente. Después del quebrantamiento viene la entrega, y a la entrega incondicional acompaña una total entrega a la voluntad de Dios. Aquí debo subrayar que esto no nos hace pasivos. La rendición significa renunciar a nuestro derecho natural de hacer lo que queremos en favor de nuestro nuevo dueño, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo, debemos comprender que ni el quebrantamiento ni la entrega son fines en sí mismos, sino simplemente medios para hacernos instrumentos eficaces en las manos de Dios, al objeto de ser usados en el avivamiento y el crecimiento de la Iglesia. En el pasado, ha constituido un problema el hecho de que la gente se conformara con el quebrantamiento y la entrega como fines en vez de medios, lo cual llevó a muchos a los monasterios para vivir vidas piadosas que no cambiaban lo que les rodeaba. La piedad no debería alejarnos del mundo, sino fortalecernos para que fuéramos testigos eficaces en él. Lo más fácil hoy día es retirarse de los desafíos que el mundo presenta a la Iglesia, sin embargo, el propósito de Dios al quebrantarnos y hacer que nos rindamos consiste en equiparnos para afrontar esos desafíos. Mi iglesia está solo a pocos metros de la Cámara del Congreso, y nuestro gobierno me pide con frecuencia que ore por muchos asuntos que afectan a la nación entera. No me he retirado de los desafíos sociales y económicos que el Señor ha puesto delante de mí, sin embargo, he tratado de estar lo suficientemente quebrantado y entregado para poder conocer con claridad la opinión de Dios en cada situación y reto. De este modo, mi país, en su mayoría no cristiano, puede saber lo que Él piensa. Tercero. La oración trae victoria sobre Satanás. Vivimos en una era de maldad. Satanás, apoyado por los ángeles caídos y los demonios, ha salido para robar y destruir. Sin contar con el poder de la oración, no nos es posible romper el dominio del diablo. Al diablo nunca le han preocupado demasiado los rituales de la iglesia, pero tiene un miedo mortal a la oración verdadera. Cuando usted comience su vida de comunión con el Señor, descubrirá formas de oposición nuevas y variadas de Satanás. En Ezequiel añade, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios,
y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28 del 13 al 19. La antigua importancia de Satanás en la gloriosa esfera celestial de Dios queda clara por la escritura precedente, entonces, ¿por qué habría de querer destruirnos? Dios creó al hombre a su misma imagen, y le dio dominio. Pero Satanás tenía celos del lugar que éste ocupaba, y desde el principio ha tratado de destruir la creación especial de Dios. Después de que Adán y Eva murieran espiritualmente a causa de su pecado, Dios hizo una promesa, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. De modo que Satanás ha sabido siempre que sufrirá su última y final derrota por medio de la humanidad. A lo largo de toda la historia del hombre, el diablo ha intentado que esa promesa no se cumpliera. En primer lugar, trató de contaminar al género humano. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6 del 1 al 8. La treta de Satanás consistió en contaminar la especie humana para que la simiente de la mujer, Jesucristo, no fuese pura, y así no pudiera traer la destrucción de su reino. Pero Dios tenía un hombre que no había sido contaminado, una familia halló gracia ante sus ojos, de modo que Noé habría de ser el medio por el cual el género humano fuera salvo de una total y absoluta destrucción. El diablo continuó con su oposición tratando de destruir a Israel, y luego al niño Jesús. Por último, clavó al Hijo de Dios en la cruz. Pero, con todo y con eso, la cruz no fue el final, sino que, a través de su muerte, nuestro precioso Señor Jesucristo derrotó a Satanás. Y también nosotros, mediante la muerte y la resurrección de Jesús, hemos recibido autoridad sobre el diablo y sus obras, por lo tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuarto. Nos enseña a ejercer autoridad espiritual. Como antes afirmé, Satanás se opone a las oraciones del pueblo de Dios más que a ninguna otra cosa. Eso puede verse claramente en el libro de Daniel. Daniel era todavía un joven cuando fue llevado cautivo por los babilonios en el año 605 a.C. Dios permitió que aquella cautividad fuera el medio por el cual él llegara a una posición clave en el más grandioso imperio de su tiempo. Al igual que José halló gracia en Egipto, experimentando algunos contratiempos pasajeros, también Daniel fue usado por Dios gracias a su don de interpretar sueños, don que más tarde sería utilizado para revelar una visión tan precisa del futuro que hace dudar a muchos eruditos de la autenticidad del libro. En el primer año de Darío el Medo, futuro gobernante absoluto del Oriente Medio, Daniel recibió una comprensión especial del pasaje de Jeremías 25:12, y al darse cuenta de las implicaciones que dicha comprensión tenía para Jerusalén, comenzó su famosa oración intercesora por su pueblo. Lo hizo confesando en primer lugar su propio pecado, aunque su inflexible fidelidad a Dios era reconocida por todos los judíos de la cautividad, y luego empezó a pedir perdón para el pueblo entero, como puede verse en el 9º capítulo. Continuó rogando a Dios por su nación: «Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro».
Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Daniel 9 del 16 al 17. A medida que seguía orando, sus súplicas se hacían cada vez más apasionadas. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Verso 19. Y al continuar Daniel en oración, Dios envió al ángel Gabriel a visitarlo. Gabriel entonces le revela la forma en que Satanás se opone a la plegaria del pueblo de Dios. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10 del 12 al 13. Más tarde, en ese capítulo, Gabriel revela la batalla a la cual se enfrentará cuando deje a Daniel. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Versículos 20 y 21. En el Commentary on the Old Testament, comentario del Antiguo Testamento, de Kili Delich, uno de los más respetados acerca de la Escritura Sagrada, se afirma que el príncipe de Persia era la fuerza espiritual que guiaba el avance del siguiente gobierno mundial. Dios había enviado a Gabriel, pero los príncipes satánicos, o ángeles caídos, le hicieron la guerra, ya que Satanás no quería que la oración de Daniel fuera contestada, por lo que se llamó al arcángel Miguel para asistir a Gabriel en la batalla. Daniel había estado ayunando y orando durante 21 días, el periodo necesario para que los ejércitos espirituales de Dios vencieran a los ángeles caídos. En Zacarías 3, vemos al ángel del Señor diciendo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 2. Pablo comprendía la guerra espiritual a la que hemos sido llamados, cuando dijo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Para poner todo esto en una perspectiva clara, debemos comprender la realidad espiritual, o lo que yo he llamado la cuarta dimensión. Satanás fue arrojado de los lugares celestiales donde ostentaba una posición exaltada. Nosotros fuimos creados con una estatura mayor que la de los ángeles, ya que somos capaces de comprender la realidad espiritual. Satanás sabe, desde el huerto de Edén, que su reino será destruido por medio de la humanidad. Dios le dio el título de príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Puesto que ha podido ejercer una autoridad real sobre la atmósfera de la tierra, le ha sido posible influir en las naciones. Sin embargo, Dios otorgó al hombre autoridad, que éste perdió en la caída a causa del pecado de Adán. No obstante, el Señor no se ha quedado sin testimonio en el mundo, su pueblo ha sido capaz de ejercer autoridad mediante la oración y la intercesión. Cuando Cristo vino, permitió que el mundo lo juzgara y crucificara, pero por medio de su vida sin pecado, su muerte expiatoria en la cruz, y su gloriosa resurrección, Jesús tomó las llaves de la muerte y del sepulcro, y recibió toda potestad. Mateo 28, 18. Partiendo de la base de que Cristo ha conseguido toda autoridad en los cielos y en la tierra, se nos ordena que vayamos a todo el mundo y hagamos discípulos a las naciones para el reino de Dios. Cuando aprendemos a orar en el Espíritu Santo, comprendiendo que se nos ha dado autoridad, podemos atar a las fuerzas de Satanás en la gente, en las comunidades e incluso en las naciones. Sin embargo, debido a que el diablo es un mentiroso y padre de toda mentira, trata de convencernos de su dominio, pero él y los ejércitos que capitanea tienen que rendirse a la voluntad de Dios si sabemos ayunar, orar y ejercer la autoridad espiritual que nos corresponde legítimamente. ¿Cuán importante es para nosotros conocer y comprender el valor de la oración?
Si no aprendemos a orar, no veremos la voluntad de Dios cumplida en nuestra vida y ministerio. Sin embargo, como dije anteriormente, primero debemos desear hacerlo. Nuestro problema consiste en que hemos pensado, leído, e incluso recibido enseñanza acerca de la oración, pero no hemos orado. Ha llegado la hora de que comprendamos que la oración es la fuente del poder y de permitir que el Espíritu Santo nos proporcione un nuevo quebrantamiento y una nueva entrega. Este es el momento de aprender a utilizar nuestra autoridad espiritual a fin de impedir la obra del diablo. Ha llegado el momento de orar. Padre, enséñanos a orar, a vivir vidas quebrantadas delante de ti y siempre dependientes de ti. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti por medio de la sangre de Jesús. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a orar como conviene, dirige nuestra vida de oración, quita la pereza y las excusas para orar. Hoy nos decidimos a ejercer nuestra autoridad como hijos de Dios. Nos sometemos a ti en humildad bajo tu poderosa mano y declaramos que estamos bajo tu abrigo. Quebranta toda oposición para que seamos personas de oración. Confieso mis pecados y pido que tu sangre me limpie. Quita la condenación que me quiere alejar de la oración. Pido que llenes de poder y autoridad a cada persona que hoy escucha este mensaje, trae victoria por medio de la oración. Transforma toda debilidad en sus vidas por fortaleza, por medio de este maravilloso regalo que es la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la primera parte de la serie de sermones, Cómo aprender a orar en la cuarta dimensión, con el pastor David Yonggi Cho. Hasta una próxima oportunidad.